Todo el mundo sabía que el profeta era imbatible. Todo el mundo estaba equivocado. Llevo más de 2 años siguiendo este caso. He hablado con 11 personas del sector, y lo que vas a escuchar en los próximos minutos no está en ningún archivo oficial. Semanas antes del campeonato que convirtió a esa yegua en leyenda, el profeta ya había perdido, a puerta cerrada, sin cámaras, sin público, solo con los ojos de las personas que no debían hablar, y no hablaron. Pero esta noche, uno de ellos lo hace. A lo largo de este documental vas a entender cómo construyeron la mentira, por qué nadie la cuestionó durante años, y qué dice exactamente la grabación que demuestra que todo fue calculado, no un error, una elección deliberada. Un semental campeón de doma de primer nivel genera más de 8 millones de pesos al año, solo en derechos de monta. Cada derrota documentada destroza ese número. Eso es lo que estaba en juego. Eso explica por qué había tanto interés en que la verdad no existiera. Y eso explica por qué, durante años, funcionó perfectamente. Pero hay algo que el entorno del profeta no calculó. En el mundo del caballo los secretos no desaparecen. Se transmiten de box en box, de jinete en jinete. En voz baja, en las caballerizas, en los pasillos de los campeonatos, hasta que alguien decide que ya es suficiente. Eso es exactamente lo que ocurrió. Y lo que viene ahora es todo lo que quisieron que nunca supieras. Si hay algo que hacemos en el susurro del rancho, es exactamente esto: contar las historias que el sector del caballo no quiere que existan. Si sientes que siempre hubo cosas que no cuadraban del todo, suscríbete, porque este no es el único caso. Para entender por qué la mentira funcionó durante tanto tiempo, primero necesitas entender la magnitud del mito que había que proteger. El profeta no empezó siendo una leyenda. Empezó siendo un potro más en una ganadería del sur. Pero desde el primer día que pisó una pista de competición, algo era diferente. Los que estaban ahí lo recuerdan con una precisión extraña, como se recuerdan las cosas que sabes, en el momento en que ocurren, que van a importar. Su movimiento no era simplemente bonito, era técnicamente distinto. Impulsión natural, cadencia, una capacidad de colección que en un caballo joven es casi imposible de encontrar. Los jueces que lo vieron por primera vez no tomaban notas con urgencia, lo miraban y seguían mirándolo. En 3 años pasó de desconocido a campeón regional. En 5 tenía un nombre que todo el sector repetía. Pero lo que nadie calculaba entonces era lo que ese nombre iba a valer. Y eso cambia completamente lo que viene después. En la doma de alto nivel, el valor de un semental no lo determina solo el palmarés. Lo determina la percepción de ese palmarés. Un campeón con 3 títulos nacionales consecutivos puede generar entre 6 y 10 millones de pesos anuales, solo en derechos de monta, sin contar exhibiciones, patrocinios ni venta de descendencia. El profeta tenía lista de espera. Ganaderos de toda la península pagaban por acceder a su genética. Su propietario había construido algo que ya no era solo un caballo de competición, era una empresa. Y las empresas, cuando se ven amenazadas, no reaccionan como los individuos, reaccionan como sistemas. Ese detalle, que el profeta era ya una empresa antes de que Luna apareciera, lo explica casi todo lo que ocurrió después. Había algo que los que frecuentaban los campeonatos en aquellos años recuerdan especialmente. Nadie cuestionaba a el profeta. No era miedo, era algo más sutil. Era la deferencia que los humanos tienen hacia lo que todo el mundo ha aceptado como indiscutible. Los jinetes
rivales, sabían que competir contra él era diferente, no porque fuera imposible ganarle, sino porque perder ante él no se sentía como una derrota normal. Se sentía como el orden natural de las cosas. Los jueces lo evaluaban con la ligera inclinación que tenemos todos hacia lo que ya hemos visto funcionar. Los patrocinadores lo ponían en sus materiales. Los medios del sector escribían sobre él con el tono que se reserva para los clásicos. Se había convertido en algo que muy pocos caballos alcanzan, una referencia que el sector usaba para medir a los demás. Por lo tanto, cuando estás en esa posición, perder no es solo perder, es desestabilizar un ecosistema entero. Y eso es exactamente lo que Luna estaba a punto de hacer, sin saberlo, sin pretenderlo, solo compitiendo. Luna llegó de una ganadería chica del interior de Extremadura, de esas que no aparecen en los catálogos de referencia del sector, de esas que los grandes propietarios mencionan con una sonrisa cortés cuando alguien las nombra en una conversación. Su criador era Miguel, no era un apellido, era un hombre con un rancho mediano cerca de Trujillo, pocos recursos y una obsesión particular por la calidad del movimiento sobre el papel de los pedigríes. Miguel llevaba 20 años cruzando líneas que los expertos no habrían cruzado. Apostó por combinaciones que no tenían el respaldo de ninguna escuela establecida. La mayoría de sus potros eran buenos. Algunos eran notables. Luna era otra cosa. Pero en el momento en que empezó a competir, nadie lo sabía todavía. Porque en el mundo del caballo, como en casi todos los mundos donde el dinero importa, la procedencia habla antes que el rendimiento. Y la procedencia de Luna no decía nada que a nadie le interesara escuchar. Quien la montaba se llamaba Andrés. Tenía 28 años. Se había formado en Portugal, fuera de las escuelas de referencia españolas, con un estilo que los más tradicionales del sector describían como heterodoxo. Esa palabra, en el mundo de la doma clásica, no es un cumplido. Pero había algo en cómo Andrés trabajaba con Luna que los que lo vieron de cerca recuerdan de una manera concreta. No la dominaba, la escuchaba. Y Luna respondía a esa forma de trabajo con una entrega que los jinetes de muchos años reconocen de inmediato, aunque no siempre sepan explicarla. Hay caballos que toleran al jinete, hay caballos que trabajan para el jinete, y hay, muy pocos, que parecen competir con el jinete. Luna era de los terceros. Sus primeros resultados en competición fueron sólidos, no espectaculares. Ganó pruebas regionales con puntuaciones que no levantaban conversaciones. Se clasificó para niveles superiores sin que nadie marcara su nombre en ninguna libreta. Pero había algo en sus puntuaciones que, revisadas ahora con distancia, cuentan una historia diferente a la que parecían contar entonces. En doma de alto nivel, la diferencia entre un caballo bueno y un caballo excepcional no siempre está en los puntos totales, está en qué ejercicios puntúan alto. Un caballo puede tener una media de 68 puntos siendo brillante en los movimientos de mayor coeficiente y mediocre en el resto. Eso es un perfil de campeón en desarrollo. Ese era exactamente el perfil de Luna. Pero para leerlo así hay que saber dónde mirar. Y en aquellos años muy poca gente miraba los resultados de una yegua sin nombre con ese nivel de atención. El profeta acumulaba títulos. Luna acumulaba algo más silencioso y más peligroso. Consistencia en los ejercicios que más pesan cuando la competición llega al nivel más alto. Hay un dato que no figura en ninguna crónica del sector, pero que alguien que siguió su trayectoria desde el principio mencionó hace poco.
En las 2 temporadas previas al campeonato, Luna nunca compitió en la misma prueba que el profeta. Nunca. Puede ser casualidad. El calendario de competiciones es amplio y los cruces no siempre se producen. Pero hay personas que, cuando se les señala ese detalle, tardan un momento antes de responder. Ese momento lo dice todo, porque la primera vez que compartieron competición no fue en público, fue semanas antes, en una prueba interna que no tenía por qué existir en ningún registro, que no debería haber importado, que lo cambió todo. Hay cosas que ocurren en el mundo del caballo que nunca llegan a ningún papel, no porque nadie las vea, sino porque todos los que las ven entienden, sin que nadie lo diga, que no deben existir. Esta fue una de ellas. Semanas antes del campeonato, en una instalación privada cerca de Jerez, se organizó lo que en el sector se conoce como una prueba de ensayo. No es competición oficial, no hay jueces homologados, no hay actas. Es una herramienta de preparación que los propietarios y entrenadores de alto nivel usan para calibrar el estado real de sus caballos antes de exponerlos al circuito oficial. Lo que hace especiales a estas pruebas no es lo que ocurre en ellas, es que nadie habla de lo que ocurre en ellas. Ese silencio es parte del acuerdo tácito. Todos los que participan lo saben. Todos los que participan lo respetan. Porque todos tienen algo que proteger. Pero aquella mañana había demasiadas personas en las gradas improvisadas de aquella instalación. Más de las habituales. Porque el nombre de El Profeta en un ensayo privado era suficiente para que la gente encontrara la manera de estar ahí. Y entre los que estaban, había alguien que no iba a guardar silencio para siempre. Los ejercicios de alto nivel en doma clásica tienen una jerarquía técnica clara. Los piafes, los pasajes, los cambios de pie en serie. Son los momentos donde la diferencia entre un campeón y un aspirante se vuelve visible incluso para un ojo no entrenado. El profeta ejecutó su trabajo con la solidez que todos esperaban, sin fisuras evidentes, con la autoridad técnica que había construido durante años. Pero Luna hizo algo que nadie en aquellas gradas había visto hacer a ningún caballo en mucho tiempo. No solo igualó los ejercicios de mayor coeficiente, los ejecutó con una cadencia y una impulsión que dejó un silencio extraño después de cada movimiento. No el silencio del respeto contenido, el silencio de la gente que está recalculando lo que acaba de ver. Hubo un momento concreto, un passage en el que la elevación de sus manos delanteras y la sincronía con las traseras produjo algo que los entendidos describen como rarísimo en una yegua de su edad. Andrés no celebró nada, siguió trabajando, seguía escuchando a Luna como siempre hacía, con esa calma que los más veteranos del sector no sabían si admirar o desconfiar de ella. Pero en las gradas, alguien que llevaba décadas en el sector se giró hacia la persona que tenía al lado y dijo algo en voz baja. No hizo falta escucharlo para entenderlo. Las puntuaciones de aquel ensayo nunca se publicaron. Eso es normal. No existe obligación de hacerlo. Pero hay un detalle que no es normal. En los días siguientes, 2 de los preparadores que estuvieron presentes recibieron llamadas del entorno de El Profeta. Llamadas que, según la persona que me contó esto, no eran de felicitación ni de interés técnico. Eran llamadas para saber exactamente quiénes habían estado ahí. Eso no es el comportamiento de un equipo que ha visto una buena actuación de una competidora y sigue adelante. Eso
es el comportamiento de un equipo que está evaluando un daño. Y cuando un equipo de ese nivel empieza a evaluar un daño semanas antes del campeonato más importante de la temporada, la pregunta no es si van a actuar. La pregunta es ¿cómo? El Profeta tenía en ese momento más de 60 reservas de monta confirmadas para la temporada siguiente, a un promedio de entre 60,000 y 120,000 pesos por monta. Las matemáticas son brutales. Una derrota pública ante una yegua desconocida de ganadería menor no solo dañaba el prestigio, podía cancelar reservas, podía renegociar contratos, podía reducir en un solo campeonato lo que había tardado 5 años en construir. Eso es lo que estaba sobre la mesa aquella mañana en aquella instalación privada cerca de Jerez. Y todo el mundo en las gradas lo sabía. Pero la prueba interna era solo el ensayo. El campeonato era otra cosa, más grande, más visible, con más personas que no podían ser controladas con una llamada de teléfono. Y en el campeonato, algo ocurrió que el entorno del Profeta no había calculado. Los campeonatos de doma de alto nivel tienen una atmósfera particular. No es el ruido de otros deportes, es un silencio activo. Un silencio de personas que saben exactamente lo que están mirando y lo valoran con una precisión que viene de años de experiencia. Ese silencio es el peor entorno posible para guardar un secreto. El campeonato se celebró en mayo de 2021 en una instalación de referencia, gradas con aforo respetable, jueces internacionales homologados, medios del sector presentes. El tipo de escenario donde los resultados no se pueden gestionar después del hecho, donde lo que ocurre delante de todos. El Profeta llegó con todo el aparato que había construido a su alrededor. Equipo de preparación completo, instalaciones reservadas con semanas de anticipación, presencia mediática asegurada. Era el favorito declarado, no por los pronósticos de nadie en concreto, sino por esa gravitación que tienen los nombres que llevan suficiente tiempo siendo los más grandes. Luna llegó de otra manera, sin aparato, sin cobertura previa, con Andrés, con Miguel y un equipo chico que ocupó un espacio en las instalaciones sin que nadie les reservara nada con semanas de anticipación. Miguel había manejado 4 horas desde Trujillo. Llegó con un termo de café y las manos que le temblaban un poco, aunque él no lo admitiera. Pero había algo diferente en aquella jornada respecto a cualquier otra competición en la que Luna había participado. Había personas que sabían lo que habían visto semanas antes, y esas personas estaban ahí. En doma de alto nivel, el orden de salida importa. El último en competir tiene la ventaja de saber el marcador que necesita superar. Pero también tiene la presión de que el público ya ha visto al resto y ha calibrado sus expectativas. El Profeta compitió antes que Luna. Su actuación fue, por consenso de los que estaban presentes, técnicamente correcta, sólida, sin errores llamativos. El tipo de trabajo que un campeón consolidado presenta cuando está en un día normal, no en su mejor día. Las puntuaciones lo reflejaron. Buenas, no excepcionales. En ese momento, el marcador que Luna necesitaba superar era alcanzable. Y cuando entró en la pista, las personas que habían estado en aquella instalación privada semanas antes dejaron de hablar entre ellas. Lo que ocurrió en los siguientes minutos es lo que nadie del entorno del Profeta ha querido describir con detalle desde entonces. Luna no compitió como si tuviera algo que demostrar.
compitió como si lo que estaba haciendo fuera lo más natural del mundo. El Passage, que había dejado aquel silencio extraño en el ensayo privado, lo repitió, con la misma cadencia, con la misma elevación, pero esta vez con jueces internacionales con tarjetas en la mano y cámaras apuntando a la pista. Las notas empezaron a circular entre los que estaban en las gradas antes de que terminara la actuación. Cuando el marcador final apareció, hubo un momento de 3 o 4 segundos en el que nadie dijo nada. Miguel bajó la cabeza, no para esconder nada, sino porque llevaba 20 años esperando ese momento y no sabía qué cara poner cuando llegaba. Luna había ganado, con 2,5 puntos de diferencia. En doma de alto nivel, eso no es un margen ajustado, es una declaración. Después, el sector del caballo hizo lo que siempre hace cuando algo rompe el orden establecido. Empezó a explicarlo. Las explicaciones llegaron rápido. Que el profeta no había estado en su mejor día. Que las condiciones de la pista no le habían favorecido. Que los jueces internacionales tenían un criterio diferente al habitual en el circuito nacional. Que era un resultado puntual que no reflejaba la trayectoria de ninguno de los dos. Cada una de esas explicaciones tiene una parte de verdad. Eso es lo que las hace tan útiles. Porque una explicación que contiene una parte de verdad es muchísimo más difícil de desmontar que una mentira directa. Genera debate, divide opiniones, crea la sensación de que el asunto es complejo, matizable, abierto a interpretación. Y mientras el sector debatía los matices, el entorno del profeta hacía algo mucho más concreto que debatir. Gestionaba la narrativa con una velocidad y una coordinación que, vistas ahora, no parecen la reacción espontánea de un equipo sorprendido. Parecen un protocolo que ya tenían preparado. Hay un detalle que circuló entre los presentes en los días posteriores al campeonato y que nunca llegó a ningún medio del sector. Esa misma tarde, antes de que terminara la jornada, el propietario de El Profeta mantuvo una conversación privada con al menos 2 de los periodistas especializados que habían cubierto el evento. No es inusual. Los propietarios de caballos de ese nivel tienen relaciones con los medios del sector. Es parte del negocio. Pero el enfoque de esas conversaciones, según alguien que estaba cerca y escuchó fragmentos, no era técnico. Era sobre qué historia merecía ser contada y cuál no. Lo que ocurrió después del campeonato en los medios del sector fue llamativamente ordenado para tratarse de un resultado que había roto 5 años de hegemonía. Demasiado ordenado. Y eso no ocurre solo, alguien lo organiza. Silenciar un resultado en la era de Internet no significa borrarlo. Significa hacer que nadie quiera hablar de él. Y eso requiere un tipo de trabajo muy específico, discreto, sistemático y efectivo durante mucho más tiempo del que debería ser posible. El sector del caballo de competición en España es, en términos de red de influencia, extraordinariamente chico. No hay muchos medios especializados. No hay muchos periodistas que cubran doma de alto nivel con regularidad. No hay muchos espacios donde una historia de este calibre pueda circular con suficiente masa crítica para volverse imposible de ignorar. Eso es una vulnerabilidad para quien quiere que algo se sepa. Pero es una herramienta perfecta para quien quiere que algo no se sepa. El entorno de El Profeta lo entendió así desde el principio.
y lo que construyeron en las semanas posteriores al campeonato no fue una campaña de relaciones públicas en el sentido convencional. Fue algo más silencioso y más efectivo. Fue la gestión de quién hablaba con quién y sobre qué. En los 3 días posteriores al campeonato, el entorno de El Profeta publicó un video de 12 minutos con sus mejores actuaciones históricas. 2 entrevistas en revistas especializadas hablando de su legado. Un comunicado anunciando una nueva temporada de montas con precios aumentados. Luna, que acababa de ganarle, recibió una nota de 80 palabras en la sección de resultados de la misma revista. Cuando alguien buscaba información sobre El Profeta en aquellos días, lo que encontraba era una montaña de excelencia histórica. El resultado del campeonato aparecía, pero aparecía chico, contextualizado, rodeado de tanto palmarés que parecía una anomalía estadística en lugar de una señal. El segundo mecanismo fue más personal. Las personas que habían estado en aquella prueba interna semanas antes empezaron a recibir algo que en el sector tiene un nombre claro, aunque nadie lo diga en voz alta: el tratamiento. No amenazas, nada tan directo ni tan fácil de documentar. Eran conversaciones, recordatorios sutiles de favores pendientes, menciones de colaboraciones futuras que podían existir o no, dependiendo de ciertas discreciones. El lenguaje del poder en espacios chicos, que nunca dice exactamente lo que significa, pero que todo el mundo entiende perfectamente. Y funcionó. Las personas que habían visto lo que habían visto en aquel ensayo privado guardaron silencio. No todas por miedo, algunas por interés, algunas por la convicción genuina de que aquello no era asunto suyo. Pero el resultado fue el mismo. Mientras todo esto ocurría, Luna seguía compitiendo y seguía ganando. Pero hay algo que define la diferencia entre un campeón reconocido y un campeón ignorado en el mundo del caballo, y no es el marcador, es la cobertura. Las victorias de Luna posteriores al campeonato recibieron la atención que reciben los resultados que el sector no tiene interés en amplificar. Notas breves, sin análisis técnico. Sin el tipo de narrativa que convierte un resultado en una historia que la gente recuerda y repite. Miguel lo notó. Andrés lo notó. Las personas de su entorno más cercano lo notaron. Pero en un sector donde los grandes propietarios tienen relaciones consolidadas con los medios especializados y ellos no tenían ninguna, no había palanca disponible para cambiar eso. Por lo tanto, la historia oficial se fue escribiendo sola. El Profeta seguía siendo la referencia. Luna seguía siendo el resultado puntual que había tenido un buen día. Y cuanto más tiempo pasaba sin que nadie lo corrigiera, más difícil se volvía corregirlo. Hay un número que resume mejor que cualquier descripción el efecto de todo esto. En la temporada posterior al campeonato, las reservas de monta de El Profeta no bajaron. Subieron un 7% respecto al año anterior. Eso no es el comportamiento de un mercado que ha procesado una derrota y la ha incorporado a su valoración. Eso es el comportamiento de un mercado al que no le ha llegado la información completa. Y esa diferencia entre lo que el mercado sabía y lo que había ocurrido realmente era exactamente el valor que el entorno de El Profeta había decidido proteger. Lo habían logrado, pero solo durante un tiempo, porque los secretos en espacios chicos no desaparecen, se comprimen, y cuanto más tiempo permanecen comprimidos, con más fuerza salen cuando alguien, finalmente, abre la válvula.
Las grietas empezaron a aparecer de una manera que nadie del entorno del profeta había anticipado. No desde fuera, desde dentro. Los sistemas construidos para proteger una mentira tienen un defecto estructural que sus creadores nunca calculan bien. Dependen de que todas las personas involucradas mantengan el mismo interés en el silencio durante el mismo tiempo. Y las personas cambian de interés. La primera grieta no fue una declaración pública, no fue una filtración a ningún medio. Fue una conversación en el bar Los Naranjos, junto a la carretera que sale de la instalación donde se celebró una prueba de otoño, entre dos personas que llevaban años en el sector y que compartían la incomodidad acumulada de saber algo que no podían decir en voz alta. Esas conversaciones ocurren constantemente en el mundo del caballo. La mayoría no llegan a ningún lado. Pero esta llegó a oídos de alguien que llevaba un tiempo haciendo preguntas, no de manera agresiva, no con la urgencia de quien tiene una agenda, sino con la paciencia de quien entiende que en espacios chicos la información se mueve sola si le das suficiente tiempo y suficiente temperatura. Y la temperatura había subido, porque mientras el entorno de El Profeta había gestionado con precisión los canales oficiales del sector, había descuidado algo más difícil de controlar: la memoria de las personas que estuvieron ahí. En los meses siguientes empezaron a aparecer pequeñas inconsistencias en la versión oficial, no contradicciones directas, inconsistencias. Un preparador que en una conversación describía el estado de El Profeta en aquella época, con un detalle que no encajaba con el relato de que simplemente había tenido un mal día en el campeonato. Un veterinario que había trabajado con el semental en aquel período y que al ser preguntado sobre su forma física, respondía con una precisión llamativamente cuidadosa, como alguien que ha ensayado exactamente hasta dónde puede llegar sin cruzar una línea. En periodismo eso tiene un nombre. Se llama la coherencia del silencio entrenado. Cuando varias personas independientes entre sí describen el mismo evento con el mismo nivel de vaguedad en los mismos puntos concretos, eso no es coincidencia, es coordinación. Y la coordinación deja rastro aunque nadie diga nada directamente. Por lo tanto, cada conversación que parecía no confirmar nada, en realidad confirmaba todo, porque el patrón de lo que nadie quería decir era tan consistente como el patrón de lo que sí se decía. Pero hubo un momento en esta investigación en el que estuve a punto de dejarlo. Llevaba 8 meses haciendo preguntas, 8 meses recibiendo silencios, evasivas, versiones contradictorias que no llegaban a ningún lado. Tenía testimonios indirectos, tenía inconsistencias en declaraciones públicas, tenía el patrón claro de que algo no cuadraba, pero no tenía pruebas. Y sin pruebas, todo esto era solo una teoría. Una buena teoría, bien documentada, pero al final del día, una teoría. Estuve 3 semanas sin tocar el material, sin hacer llamadas, sin enviar correos, simplemente aceptando que quizás esto era una de esas historias que nunca llegaría a ningún lado. Y entonces me llegó un mensaje, un número que no tenía registrado. Un mensaje de voz de 43 segundos. Una voz que no identifiqué. Decía solo esto: si todavía te interesa lo de El Profeta, tengo algo que deberías ver, pero tiene que ser en persona, y tiene que ser ahora. Esa llamada fue el inicio de todo lo que viene ahora. Mientras las grietas se abrían lentamente por el lado de El Profeta, algo estaba cambiando también en el entorno de Luna.
Miguel había mantenido un perfil bajo durante todo aquel tiempo, no por falta de confianza en lo que su yegua había hecho, sino porque entendía que en un sector donde él no tenía relaciones consolidadas, hablar sin respaldo era más peligroso que callar con razón. Pero hay un momento en el que el silencio deja de ser estratégico y empieza a ser una forma de participar en la mentira. Miguel llegó a ese momento, no de golpe, sino en una tarde concreta. Esa tarde ocurrió 3 días después de que el profeta apareciera en la portada de la revista más importante del sector. No por un nuevo título, por su 20º aniversario como semental activo. 20 años de montas, 20 años de negocio, 20 años de una leyenda construida sobre algo que Miguel había visto desmoronarse con sus propios ojos. En la entrevista, el propietario decía textualmente: "El profeta nunca ha conocido la derrota en su categoría". Miguel leyó esa frase en su despacho del rancho de Trujillo. La leyó 2 veces. Después cerró la revista, y algo se rompió, no de manera dramática, sino de esa forma silenciosa en la que las cosas se rompen cuando llevan demasiado tiempo bajo presión. Llamó a alguien esa tarde, y esa llamada fue el inicio del hilo que, jalado con paciencia durante los meses siguientes, terminó llegando hasta mí. Hay un elemento en toda esta historia que dice más sobre el sector que sobre los individuos concretos implicados. Ninguna de las personas que sabían lo que había ocurrido en aquella prueba interna habló por indignación moral. Hablaron cuando su propio interés en el silencio desapareció. El preparador que rompió primero lo hizo, después de que una colaboración con el entorno del profeta que esperaba que ocurriera, no ocurriera. El jinete que confirmó detalles de la prueba interna lo hizo, después de que su carrera tomara un rumbo que no dependía ya de ninguna relación con aquel entorno. Eso no invalida lo que dijeron. Los hechos son los hechos independientemente de por qué alguien decide contarlos. Pero dice algo importante sobre cómo funcionan los secretos en espacios donde el dinero y las relaciones están permanentemente entrelazados. No se guardan por lealtad, se guardan por conveniencia y dejan de guardarse por la misma razón. La persona que me contó esto no buscó contármelo. Llevaba tiempo cargando con ello, no con culpa exactamente, sino con esa incomodidad específica de quien sube algo que debería ser público y no lo es, que ve cómo una versión falsa de los hechos se consolida con el tiempo, que entiende que cada día que pasa sin que la verdad exista en ningún lado, es un día más en el que la mentira se vuelve más difícil de desalojar. No es una persona con agenda. No tiene nada que ganar con esto que no tuviera ya antes de hablar. Tiene, en cambio, algo que perder, y lo sabe. Por eso tardó en hablar, y por eso, cuando habló, lo hizo con una precisión y un nivel de detalle que solo tiene quien estuvo ahí. En aquella prueba interna de la que nadie debía hablar, el profeta no perdió por un margen ajustado. Perdió con claridad, no en todos los ejercicios. En los de mayor coeficiente técnico, que son precisamente los que determinan quién gana cuando 2 caballos de alto nivel compiten en igualdad de condiciones, la diferencia fue visible, medible, indiscutible para cualquier persona con criterio técnico real. Los preparadores presentes lo vieron, el propietario lo vio, y lo que ocurrió a continuación no fue una conversación técnica sobre qué había pasado ni sobre cómo mejorar de cara al campeonato. Fue una decisión, tomada esa misma mañana, con las personas clave del entorno presentes,
sobre qué versión de lo ocurrido iba a existir a partir de ese momento. La decisión fue simple. Aquella prueba no había ocurrido. No en el sentido de que fueran a negarlo si alguien preguntaba directamente, sino en el sentido más efectivo y más difícil de combatir. Simplemente no iba a ser mencionada por nadie con acceso a los canales donde el sector construye su memoria colectiva. Sin acta, sin resultado oficial, sin cobertura mediática, sin que nadie con influencia la nombrara en público, una prueba interna puede no haber ocurrido durante años. Eso es exactamente lo que pasó. Pero hay un elemento en esta historia que la persona que me la contó mencionó casi al final de nuestra conversación, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para colocarlo. En aquel ensayo privado alguien grabó, no de manera oficial, no con el conocimiento de todos los presentes, con un teléfono, desde las gradas improvisadas, con la calidad de imagen que tiene una grabación hecha sin que nadie sepa que se está haciendo. Esa grabación existe. Me la mostraron en marzo de este año, en un bar de una gasolinera en la A5, a medio camino entre Madrid y Trujillo. La persona que la tenía no quería que nos viéramos en ningún lugar donde pudieran reconocerla. Me pasó un teléfono por encima de la mesa, un celular viejo, pantalla rota. Me dijo, tienes 5 minutos, no puedes grabar, no puedes sacar fotos, solo ver. Le di al play. El video dura 3 minutos y 12 segundos. Los primeros 45 segundos son la actuación de Luna. Se ve pixelada, movida, grabada desde lejos, pero se ve. Los siguientes 22 segundos muestran al entorno de El Profeta al final de la actuación. Las caras dicen todo. Y después viene el audio. 1 minuto y 47 segundos de 2 hombres hablando en voz baja, mientras la persona que graba se va alejando lentamente de donde están. Cuando terminó, le devolví el teléfono. Le pregunté, ¿puedo contar esto? Me dijo, puedes contar todo lo que escuchaste, pero no puedes decir quién te lo mostró. Acepté. Esa conversación en una gasolinera es la razón por la que todo lo que viene ahora puede existir. La persona que grabó aquello no quiere ser identificada. Todavía trabaja en el sector. Todavía depende de relaciones con personas que estuvieron en aquellas gradas. Me entregó esa grabación con una condición, que nunca revele su nombre. Esa condición dice más sobre cómo funciona este mundo que cualquier cosa que yo pueda añadir. El contenido de esa grabación muestra exactamente lo que mi fuente describió, la diferencia de nivel en los ejercicios de mayor coeficiente, las caras de las personas del entorno de El Profeta al final de la actuación de Luna. Y algo más, una conversación captada sin que los implicados lo supieran entre 2 personas del entorno del semental. La grabación empieza con ruido ambiental. Caballos moviéndose en los boxes, alguien cerrando una puerta metálica a lo lejos, el sonido de botas sobre tierra compactada. Después, 2 voces, una masculina con acento andaluz marcado, otra más joven, menos segura. Segundo 12, la primera voz en tono bajo pero firme. Esto no puede salir de aquí. Se escucha cómo cambia el peso de un pie a otro. Está nervioso. Segundo 18. La segunda voz, con un tono que busca confirmación. ¿Qué hacemos con la gente que vino? Segundo 23. Primera voz, más controlada ahora. Nada. No hacemos nada. Hablamos con quien tengamos que hablar y ya está. Segundo 34. Segunda voz, más baja, casi como si no quisiera hacer la pregunta. Si la federación se entera. Segundo 39.
Primera voz, interrumpiendo con un tono que no admite réplica. La Federación no se va a enterar de nada porque esto no pasó. ¿Me entiendes? Esto no pasó. Segundo 52. Ruido de fondo. Alguien camina cerca de donde están hablando. Las voces callan durante unos segundos. Se escucha el relincho de un caballo. Segundo 58. Segunda voz, ahora más calmada, casi con ironía. La gallega les jodió el negocio. 1 minuto y 4 segundos. Risa nerviosa de la primera voz. Breve. Después, en un tono que suena a cálculo por eso mismo. Hay demasiado en juego. Demasiado. 1 minuto y 19 segundos. Primera voz. Ahora en un tono que suena a decisión ya tomada. Hay que hablar con Esteban y con los de la revista esta semana. 1 minuto y 26 segundos. Segunda voz. Y si alguien pregunta, 1 minuto y 30 segundos. Primera voz, sin dudar. Nadie va a preguntar. Y si pregunta, fue un ensayo privado. Sin valor oficial. Punto. Pausa. 4 segundos de silencio donde solo se escucha el viento moviendo algo metálico. 1 minuto y 43 segundos. La primera voz, casi para sí mismo, como quien se convence de algo. En 3 semanas nadie se va a acordar de esto. La grabación termina ahí. Esa conversación ocurrió menos de 20 minutos después de que Luna terminara su actuación en aquella prueba interna. Menos de 20 minutos después de que quedara claro, delante de más de 30 personas, que el profeta acababa de perder ante una yegua que no debería haber estado compitiendo a su nivel. Y en ese minuto y 47 segundos se escucha cómo 2 personas deciden, en tiempo real, que lo que acaban de ver no va a existir. No una intuición, no una sospecha, una decisión tomada en voz alta, entre 2 personas que no sabían que alguien las estaba grabando, sobre cómo borrar de la memoria colectiva del sector algo que más de 30 testigos acababan de presenciar. Eso es la diferencia entre una historia de secretos y una mentira documentada. Intenté contactar con las 2 personas cuyas voces aparecen en esa grabación para este documental. La primera, el hombre de la voz andaluza, es el preparador principal del entorno de El Profeta. Lleva con el semental desde que tenía 4 años. Envié 3 correos electrónicos a lo largo de 2 meses. Ninguno recibió respuesta. La segunda voz pertenece a alguien que en aquel momento trabajaba como asistente técnico en la ganadería. Ya no está ahí. Respondió a mi solicitud de entrevista con un mensaje de WhatsApp que decía exactamente esto. No tengo nada que decir sobre algo que pasó hace años y que no tiene relevancia. Por favor, no vuelvas a contactarme. Después, bloqueó mi número. Contacté también con el propietario de El Profeta, el hombre que aparece en la portada de aquella revista celebrando 20 años de Montas, el hombre cuyo nombre nunca había mencionado hasta ahora. Se llama Mendoza, Francisco Javier Mendoza. No hay manera directa de llegar a él sin pasar por su equipo. Envié una solicitud formal de entrevista a través de la dirección de correo electrónico pública de su ganadería. Sin respuesta. Después contacté con un preparador que trabaja con él en eventos y que aceptó transmitirle mi solicitud personalmente. La respuesta llegó una semana después, en un correo de 2 líneas. El señor Mendoza no tiene interés en participar en proyectos que tergiversen la trayectoria de sus animales. Pero intenté una tercera vez, en persona. Fue en un campeonato en Sevilla donde El Profeta iba a competir. Lo esperé en la zona de calentamiento.
Llevaba una grabadora en la bolsa y una pregunta preparada. Cuando lo vi salir del box con su equipo, me acerqué, no de manera agresiva, con la calma de quien sabe que solo va a tener una oportunidad. Le dije: «Señor Mendoza, estoy trabajando en un documental sobre pruebas internas de preparación en doma de alto nivel. ¿Recuerda usted un ensayo en una instalación cerca de Jerez en la primavera de 2021, donde el profeta compitió contra una yegua llamada Luna?» Me miró durante 2 segundos. No dijo nada. Su expresión no cambió. Simplemente siguió caminando. Su preparador, el mismo cuya voz aparece en la grabación, se interpuso entre los dos. Me pidió que me fuera. No de manera violenta, con la firmeza educada de quien sabe exactamente hasta dónde puede llegar sin cruzar ninguna línea legal. Me fui. Eso fue lo más cerca que estuve de una respuesta directa del entorno del profeta. Contacté también con la Real Federación Hípica Española. Les envié un resumen de los hechos documentados y les pregunté si tenían conocimiento de aquella prueba interna. No respondieron. 3 intentos con el entorno de Mendoza, 1 con la Federación. 4 silencios. 4 maneras diferentes de decir que no hay nada que comentar sobre algo que, si realmente no hubiera ocurrido, no requeriría tanto esfuerzo en no comentar. El profeta sigue en activo. Su lista de montas para la próxima temporada está completa desde octubre. Las reservas se abrieron en septiembre y se llenaron en menos de 3 semanas. Precio por monta, 104,000 pesos. 82 reservas confirmadas. Haz las cuentas. 8,528,000 pesos. Solo en derechos de monta. Sin contar exhibiciones. Sin contar patrocinios. Sin contar venta de descendencia. Su nombre sigue apareciendo en los materiales del sector con el mismo peso que tenía antes. Las personas que tomaron aquella decisión, aquella mañana en aquella instalación del sur, siguen ocupando exactamente los mismos lugares que ocupaban entonces. Francisco Javier Mendoza sigue siendo el propietario. Su preparador principal sigue trabajando con el semental. Los periodistas que recibieron aquellas llamadas siguen cubriendo el sector. Nada ha cambiado oficialmente, pero Luna ya no compite. Se retiró de la competición en junio de 2023. No por lesión, no por edad. Tenía 9 años, estaba en su mejor momento técnico. Podría haber competido durante 4 o 5 años más al más alto nivel. Pero Miguel tomó una decisión. Hablé con él hace 3 meses. Manejé hasta su rancho de Trujillo una mañana de octubre. Hacía ese frío seco que tiene Extremadura, cuando el verano acaba de irse, pero el invierno todavía no ha llegado. Nos sentamos en su despacho, una mesa de madera vieja, facturas apiladas en una esquina, una foto enmarcada de Luna en la pared, ganando algo. Nadie mirando. Le pregunté directamente: «¿Por qué la retiraste?» Se quedó callado. No era el silencio incómodo de quien no quiere responder. Era el silencio de quien está eligiendo exactamente las palabras, porque sabe que lo que va a decir importa. Después de casi 1 minuto, me miró y dijo: «Gané. Lo sé. Ella ganó. Yo lo vi.